Los verdaderos dueños del fútbol, los promotores como Carlos Hurtado, se han ganado un apartado histórico en el balompié azteca. Malvados o simplemente buenos negociantes. Año 84-85 conocí al señor Hurtado. Entonces yo sé quiénes son los que están acerca de él. Entonces Carlos Hurtado, para mí, es una muy mala persona. Es una persona que le ha hecho mucho daño al fútbol. Son estas especulaciones del fútbol. Imagínate si nosotros vamos a tener ese poder. Digo, ¿de qué forma se puede justificar que un jugador que tiene un valor en Sudamérica X, a lo mejor es vendido 10 veces más caro en el fútbol mexicano? No, Carlos Hurtado. Me llama y me dice, Mario, quiero que regreses a la América, pero no te van a pagar a ti, me van a pagar a mí. ¡Ay, caracoles! Entonces, bienvenidos a la reflexión voceriana. Luces, micrófonos. Que comience el salseo. Carlos Hurtado y Guillermo Lara, los que manejan el fútbol mexicano, se han enriquecido sin tener colgadas en sus oficinas las ridículas documentaciones de FIFA o de la Federación Mexicana de Fútbol que los acreditan como agentes de futbolistas. Los promotores, un trabajo que de manera injusta muchas veces es satanizado, pero esta profesión existe y es completamente legal. Pero no tiene nada de malo, no. Oye, yo llego, traigo un producto, oye, me interesa tu producto, ahí está te lo ofrezco. Tu 15% de comisión, amigo, no tiene nada de malo. Promotores puede haber en muchas partes, en la música, en el mismo YouTube, en el medio artístico y obvio, en el fútbol. Son unas cuantas gentes las que manejan todo el fútbol. Hay un dicho que embona perfecto que dice, cada quien habla como le va en la feria. Personajes que justifican. Yo tuve relación con Carlos Hurtado y me fue bien. Y me fue bien. Hay quienes hablan mal de Carlos Hurtado, a mí me fue bien. A mí me ayudó. Personajes que demeritan y hasta satanizan. Hay representantes que obran mal. Son las personas que se llaman Carlos Hurtado y Memo Lara. Le están haciendo muchísimo daño al fútbol mexicano. Dentro del ambiente surgen varios nombres, como si de capos se trataran. Entre los más importantes, Greg Taylor, Guillermo Lara y por supuesto el favorito de muchos, Carlos Hurtado. Carlos Hurtado, que llegó a manejar, se hablaba de que manejó 400 futbolistas y 30 entrenadores de fútbol que tenían cartera. Yo creo que Carlos Hurtado hace mucho que dejó de tener la influencia tan importante que tenía en Cruz Azulero. Estos personajes misteriosos maniobran desde los teléfonos celulares, el destino de jugadores, entrenadores, directivos y hasta periodistas. Medios que están al servicio del promotor para promocionar cierto futbolista, para promocionar cierto directivo, cierto equipo. Antes de indagar en estos tres personajes, me gustaría dejar claro que es un promotor, una persona que promueve o promociona profesionalmente algo, entendiendo que promocionar como buscar dar incentivos a los consumidores o clientes que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. En este caso, un futbolista. Yo te aseguro que hay muchísimos, un 80% de jugadores, entrenadores que tienen representante. Claro. Lo que pasa es que se satanizó aquí una persona. ¿Por qué? Por algunas cuestiones. Hasta ahí todo está bien. Basta con mirar a Europa. Las transacciones son transparentes. Conoces a los representantes y promotores de primera mano, como por ejemplo Jorge Méndez, quien es quien representa al entrenador Mourinho, y a Cristiano Ronaldo, solo por mencionar dos nombres. Es un negocio normal, sabes hacer pasteles, pero necesitas a alguien que venda tus pasteles. La persona se lleva una comisión. Fácil. ¿Por qué carajos cuando eso se pasa a México se vuelve complicado? Es darle a México una manzana fresca y al tocarla se descompone en automático. La profesión de representantes y promotores en México se convirtió en algo tan podrido y turbio que ni siquiera se conocen de manera clara y transparente. ¿Cuánto costó un jugador? ¿Por qué un sudamericano que costaba 10 pesos llega a México costando 500? ¿Por qué carajos en México solo hay 13 representantes registrados en FIFA, pero muchos más hombres mueven jugadores desde las sombras? De hecho, los 3 nombres que te mencioné antes no están en dicha lista. Que los promotores, haciendo su trabajo, unos bien, otros muy mal, porque otros le roban a los directivos y los directivos le roban a los dueños. La realidad es que ningún equipo se salva. Todos usan promotores,
Y lo turbio comienza ahí. Greg Taylor es uno de los que se dice dirigen al fútbol mexicano. Ante la investigación realizada por ESPN, el promotor se vio forzado a dar la cara. ¿A qué se dedica Greg Taylor? A la representación y negociación de contratos de los jugadores. Hacemos las gestiones para la contratación de jugadores o en su defecto para la exportación de jugadores. No es que sea invisible, llevamos afortunadamente muchos años en el medio. Los importantes son los jugadores, son los clientes. Hemos logrado exportar jugadores mexicanos. ¿Cómo quiénes? Preferiría no hacer mención de esto. Dinos uno. Es que no puedo. Amigo de toda la vida de Carlos Hermosillo, Taylor ni siquiera era amante del deporte. Convivió con muchos futbolistas por el círculo de amigos. De ahí vio la oportunidad de negocio. Greg era íntimo amigo de Carlos Hermosillo, le llevaba la ropa al Estadio Azteca. Un tipo que decía que abominaba el fútbol, que no le gustaba el fútbol. Bueno, José Ramón no es un gran amigo, es un hermano mío que yo quiero mucho y hace un trabajo para mí de lo más limpio que hay en el mercado. Presuntamente la rebanada de pastel alcanza para todos. En el programa José Ramón usa la palabra evasión fiscal y lavado de dinero. Se ve claramente en televisión como su floor manager lo regaña y lo hace que corrija en vivo tal acusación. Evasión fiscal por todos lados. Pero bueno, ¿qué me decía, señor productor? Que mañana viene Hurtado. ¿Y cuál es su función? No evasión fiscal, sino evasión de preguntas, evasión salida. Greg se dice ahora es en estos momentos el promotor más poderoso del fútbol mexicano, puesto que Hurtado y Lara van de salida. Comentarios vertidos por los mismos comentaristas y periodistas deportivos de ESPN. Guillermo Lara era promotor de la selección mexicana, pero en 1993 fue nombrado persona non grata para la institución que rige el balompié mexicano, al acusarlo de un supuesto fraude. Aún así, tiempo después, se le vio negociando viajes de la selección mexicana para los famosos Mole Tours. Ahí está, mira, ayer en Guillermo Lara es en San Diego. En San Diego, sentado con Iñárritu, que está a espaldas. El problema de Lara, pero a ver, según Huerta, es que es persona non grata. No, sigue siendo. Así fue declarado. Nada de extrañar, pues Guillermo Lara es amigo, compadre y socio de Justino Compeán, aquel personaje político que estuvo en la federación, quien curiosamente renunció luego de que 7 directivos de la FIFA, acusados de fraude, chantaje y lavado de dinero, fueran detenidos. Aún así, Guillermo Lara sigue en pie. Guillermo Lara, que fue un socio directo del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, uno de los hombres más influyentes del fútbol mexicano, sociedades organizadas de crimen, perdón que lo diga así. Bajo su empresa promotora, AB Sports, fue intermediaria para cerrar negociaciones en los partidos amistosos del Tri en tierras europeas, previo al Mundial de Sudáfrica 2010. Vamos, no todo es malo. Guillermo Lara es el responsable de aquellos años por los juegos de alta calidad ante Holanda, Inglaterra, Gambia e Italia. Artífice del plan que hizo posible la mudanza del Necaxa a Aguascalientes. Sostiene que formó la promotora deportiva Guadalajara con Salvador Martínez Garza y que participó en el proyecto para que Jorge Vergara comprara Chivas. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué una profesión como esa puede hacerse dueña del tiempo y espacio de un deporte tan lucrativo en nuestro país? Dicen, todo se lo deben a este hombre. En el fútbol se habla de Carlos Hurtado como si fuera un fantasma. ¿Dónde está? Existe. Carlos Martínez Hurtado, alias Carlos Hurtado. Aquí está, este otro documento del Registro Público de la Propiedad demuestra que Carlos Hurtado no se llama Carlos Hurtado. Aquí está. ¿Cómo se llama Carlos Hurtado? Carlos Martínez Hurtado. Martínez Hurtado. Oficio, empresario deportivo. Empresario deportivo. Si alguna vez has visto Club de Cuervos, una serie creada por Netflix, drama comedia, si bien no es una obra de arte, sí detalla ciertos problemas y con destellos de críticas muestra ciertas verdades en el fútbol. El mejor y el más claro ejemplo es el personaje llamado Eliseo Canales. No acabamos. Estoy empezando contigo, chaval. Te voy a explicar una cosita, verás. Yo soy el que ha mandado a tus hombres más fuertes a la banca. Yo soy el que ha hecho que te piten más penaltis en contra que en cualquier otra temporada. Yo soy el que ha hecho que la prensa se ría de ti por cómo has comprado a Hitor. Este personaje pudiera estar basado en cualquiera de los reales, pero sin duda, sé que a más de uno se le viene a la mente el famoso pero incógnito Carlos Hurtado. Vamos a decir, no, las cosas como son. Hasta donde llegó Carlos Hurtado es porque hasta ahí quisieron los directivos dejarlo. Claro, un promotor que ha afectado a muchas familias o a algunas familias, ¿me entiendes?
El tipo me amenazó y me dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a ver y voy a hacer que te corran de Cruz Azul. Y ahí llegó Carlos Hurtado. Y ahí me dijo, ¿te vas de Cruz Azul? Y dije, no, hombre, ¿qué te vas a ir? Y a la semana, o no sé si a la semana, 3 días, unas 2 semanas, sí, Billy Álvarez me visita en su oficina y efectivamente me voy de Cruz Azul. El mejor negocio del promotor es el que se hace en silencio, en privado, en lo oscurito, ahí donde se producen los grandes negocios y donde se reparten las ganancias sin testigos. Urge transparentar el trabajo del promotor. No lo van a hacer porque a los promotores no les conviene y a muchos dirigentes tampoco. Se acusa a Hurtado de mandar en Cruz Azul, lo cual no debe de extrañar, pues fue el mismo Cruz Azul quien lo creó. Guillermo Álvarez Cuevas, papá del actual dueño de Cruz Azul, Billy Álvarez, le otorgó la autorización escrita y en plenos poderes para negociar jugadores en Sudamérica, a nombre del club. ¿A Carlos Hurtado? Sí, como no, yo creo que es una persona, además, no solamente conocida de parte nuestra, sino de muchas integrantes de la familia futbolera. Carlos Hurtado acumuló fortuna y fue extendiendo su imperio en el fútbol mexicano. Se dice se ganaba la confianza y lealtad de técnicos y jugadores, ayudándoles económicamente si se quedaban sin trabajo. Esta fue una estrategia que le ayudó a extender su amplia red e hizo que muchos se contrataran por su conducto. El hecho de que manda en Cruz Azul no debe de extrañar, por mucho que ahora lo niegue Billy Álvarez. O que las cosas solamente cuentan con la opinión del señor Carlos Hurtado, se me hace, pues no solamente injusto. Hace un año, por medio del periodista Suárez, se destaparon audios donde se escucha a Agustín Manso, antiguo directivo de Cruz Azul, recibiendo órdenes de la que sería la voz de Carlos Hurtado, asegurando, entre otras cosas, tener la carta de Rafael Vaca y Isaac Brizuela, que él fue quien llevó a Matías Almeida al rebaño, pues lo conoce desde niño. Aseguró tener muy buena relación con Jorge Vergara. Acuérdate que ese jugador casi es mío. De las cosas que he hablado con el señor de la J y la D, sí, lo de Vaca está muy avanzado. Yo lo conozco al técnico desde que era niño. Sí, pero además Jorge me tiene mucha fe. Sí, correcto. Entonces, esa está muy avanzada. Esto no llegó más allá de unos cuantos tweets y blogs. Los promotores como él pueden mover también al periodismo deportivo, pues dice Faitelson que a él le tocó ver pagos semanales para ver favorecer o tapar información de conveniencia. Donde había una suma mensual estipulada por un promotor. Lo vi yo también. Decía, apunta esto, ahí estaba la nota. Te voy a decir esto, qué jugador viene, qué jugador anda bien. Sin duda las palabras del personaje en la serie y las amenazas pueden ser más realidad que ficción. Está la leyenda que tiene la capacidad de destruir una carrera, de poner alineaciones o correr a un entrenador. En una investigación de Rafael Ramos Villagrana en ESPN, develó el poder de Guillermo Lara al provocar un cese, en este caso, de Del Olmo, el 3 de septiembre del 2011. El promotor Guillermo Lara había acordado con Antonio Mohamed que podía renunciar a los Rojos de Avellaneda porque Tijuana ya había aceptado su contrato de $1.2 millones por año. El 5 de septiembre, Mohamed comunica a los de Avellaneda que no soporta la presión de la afición y renuncia. Entonces que estaba muy claro. ¿Quién me echó ayer? La barra brava. Nada más. Todo el tiempo, ¿no? Y con miedo a que te rompan el coche o que pase algo. Entonces es muy difícil trabajar así. Entonces Mohamed y su promotor necesitaban que Xolos perdiera en su casa contra Estudiantes para que la presión hiciera expulsar del equipo al que los hizo ascender. El clima en el vestidor de Xolos lo habían reventado 4 jugadores. Habían sido llevados en su momento a Tijuana por el mismo Guillermo Lara. Sorpresivamente Xolos perdió 2-0 con goles flojos en la defensiva. Saucedo con alguna complicación sacó la pelota, después Braulio la recuperación abriendo por izquierda, centro, es bueno, no alcanza Livingston, todavía la posibilidad, golazo, gol. El poder de los promotores en México desanima, deja dudas y sinsabores. Es increíble pensar la cantidad de dinero que ganan estos al quedarse con cierta parte del sueldo de los jugadores o un moche más grande a la hora de la transacción.
Yo diría que el 95-98% de las operaciones, el jugador realmente no sabe en cuánto fue vendido. Porque hay mucho dinero que está por ahí, que no se demuestra Hacienda, que no se pagan impuestos y es un lavado de dinero. ¿Quiénes son los que se reparten ese dinero? El promotor es el que vende el producto, el directivo es el que paga. Acumúlalo a todas las transacciones que hay cada vez en el mercado de piernas. Muchísimo dinero se mueve. Ese dinero por debajo de la mesa es repartido en algunas ocasiones entre directivos y entrenadores. La influencia de estos mismos termina por pesar en el fútbol mexicano. El problema, Álvaro, no son los promotores, el problema es la corrupción. Ese es el problema. ¿Y quién permite la corrupción? No solamente los promotores, la permiten los directivos, la permiten los jugadores de fútbol, la permiten los entrenadores, la permiten los árbitros y la permiten y son parte de ella también los periodistas. Para muchos son incómodos, para otros necesarios. Lo que sí nos queda claro es que al menos el poder que tienen no les llega para ganar títulos, porque si así fuera, por Hurtado, Cruz Azul no tendría 20 años de sequía. Pero primero, los intereses azules. Eso está, ya lo sabemos de por vida, ¿no? Dime lo que opinas, qué piensas de los promotores, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde llevan momazos, comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.